Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días Comayagua, Ciguatepeque, San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es lunes 29, se nos fue junio, 29 de junio del año 2026. Estamos ya apenas a 2 días para que comience el séptimo mes del año. La primera mitad de este 2026 ya es historia. Esta semana también hoy vamos a hablar sobre un tema que ha llegado varias veces en varias olas y con distintas implicaciones. Esta semana apareció la noticia del TPS. Durante años el TPS fue entendido en Honduras como un asunto estrictamente migratorio, un beneficio que se otorgaba para quienes habían pasado una catástrofe o un hecho excepcional para vivir y trabajar en los Estados Unidos. En nuestro caso fue precisamente el huracán Mitch de 1998 que abrió esa puerta. Sin embargo, la discusión que ha resurgido en los últimos días demuestra que el tema nunca fue realmente un tema migratorio solamente. El TPS también habla de la forma en que Estados Unidos ha administrado su relación con países como Honduras y de cómo esa relación ahora está cambiando. Lo que hoy está ocurriendo trasciende el futuro de un programa específico. La política migratoria estadounidense atraviesa una transformación profunda. Las excepciones humanitarias son cada vez más limitadas. Las decisiones vuelven a concentrarse en el poder ejecutivo y la seguridad fronteriza ocupa un lugar central en la definición de esa política. La consecuencia inmediata es que Honduras vuelve a debatirse el TPS, pero la discusión de fondo es mucho más amplia y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Obliga a entender cómo ha evolucionado la política migratoria de Estados Unidos, cuál ha sido la respuesta del Estado hondureño frente a ese cambio y qué significa esta nueva realidad para un país cuya historia reciente no puede separarse de la migración. Esta mañana queremos analizar ese cambio de época, porque lo estamos definiendo así, un cambio de época ya en la política migratoria de Estados Unidos, para comprender el futuro del TPS y saber qué representa esto para nuestro país. De eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos ya aquí en los estudios a los invitados, a Ismania Platero, César Castillo, gracias, y Carolina Meléndez, que nos va a acompañar también vía Zoom. Así que quédese con nosotros, vamos a más contexto, ya regresamos. Durante más de un cuarto de siglo, el TPS fue mucho más que un permiso migratorio para miles de hondureños. Representó la posibilidad de trabajar legalmente, formar una familia, comprar una casa, enviar remesas y reconstruir la vida tras el desastre que dejó el huracán Mitch en 1998. Con el tiempo, esa medida excepcional dejó de ser verdaderamente temporal para convertirse en la práctica en el principal pilar de estabilidad de decenas de miles de hogares. Hoy, ese escenario ha cambiado de forma sustancial. La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permite a la administración continuar con la terminación del TPS para otros países mientras avanzan los litigios judiciales, ha reabierto en Honduras una pregunta inevitable. ¿Qué posibilidades reales existen de que el TPS vuelva a aplicarse a los hondureños? Esa pregunta no se limita al terreno jurídico, también tiene profundas implicaciones políticas y económicas. Honduras es uno de los países más dependientes de las remesas familiares. Cada año ingresan miles de millones de dólares que sostienen el consumo interno, financian pequeñas inversiones y permiten sobrevivir a cientos de miles de hogares. Una parte significativa de esos recursos proviene precisamente de hondureños que durante años estuvieron protegidos por el TPS. En este contexto, el debate ya no puede centrarse únicamente en lo que resuelvan los tribunales estadounidenses. Obliga también a revisar las gestiones diplomáticas realizadas por Honduras en los últimos años y a valorar hasta qué punto existían posibilidades reales de obtener una redesignación del programa tras los huracanes ETA y IOTA. Ese balance debe tomar en cuenta, además,
el giro en la política migratoria de Estados Unidos, que ha reducido de forma considerable el margen para crear o renovar protecciones temporales, más allá de los esfuerzos que pudiera hacer el gobierno hondureño. Al mismo tiempo, la reciente resolución de la Corte Suprema parece enviar un mensaje claro. Las decisiones sobre otorgar, renovar o poner fin al TPS corresponden principalmente al Poder Ejecutivo estadounidense. Si esta interpretación termina consolidándose, los tribunales tendrán cada vez menos espacio para modificar o revertir esas determinaciones. En otras palabras, el debate ha dejado de girar exclusivamente en torno a la continuidad del TPS. Ahora abarca el futuro de miles de familias hondureñas establecidas en Estados Unidos, las repercusiones económicas para un país altamente dependiente de las remesas y las opiniones que permanecen abiertas en un escenario donde las decisiones migratorias vuelven a concentrarse cada vez más en el ámbito político y administrativo del gobierno norteamericano. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta, desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera, solo por ICN. Una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. El TPS, el Programa de Protección Temporal, Temporary Protection System, nació en 1990 en los Estados Unidos, pero Honduras recibió su incorporación formalmente en el año 1998, justo después del huracán Mitch, 1999. Lo que debía ser un programa de protección temporal, ¿no?, como el nombre lo llama, terminó siendo un programa que duró más de 2 décadas. Durante este tiempo, miles de familias se establecieron en Estados Unidos. Unos lograron cambiar su estatus migratorio. Originalmente era cerca de 75,000 familias. Tomaron residencia, se ciudadanizaron, se casaron. La vida, ¿no?, lo lleva a las personas por todo ese camino. Otros todavía permanecían después de estos años dentro de este programa. Lo que estamos viendo hoy, lo que queremos analizar en el programa del día de hoy, como el TPS no es únicamente un tema relacionado con los hondureños, sino un tema más relacionado con la política migratoria de Estados Unidos, cómo esa política está cambiando también, y lo vemos ya en la atención que hacen, por ejemplo, con el parol, con los refugiados, con el estatus de refugiados en Estados Unidos, la protección, el cierre de la frontera y muchas otras restricciones que estamos viendo, parte de una política
formal del gobierno de los Estados Unidos, en la cual el TPS es parte de eso. ¿Qué opciones tiene Honduras realmente para poder moverse dentro de esos parámetros? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Nos acompañan aquí en el estudio Itzmania Platero, ella es defensora de los derechos humanos de los migrantes. También está César Castillo, del Observatorio de Migrantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y vía Zoom nos acompaña también Carolina Meléndez, desde el estado de Nueva York. Itzmania, buenos días. Buenos días y también a nuestro amigo aquí que siempre nos encontramos en todas las reuniones. ¿Qué tal, César? Mucho gusto. Primera vez que viene al programa, ¿verdad? Al programa, sí. Sí, pues gracias por venir, bienvenido. Carolina, buenos días también. Buenos días, Oscar. Buenos días a la licenciada Itzmania y buenos días al licenciado César y a toda tu teleaudiencia. Bueno, vamos a comenzar con usted, César, porque es la primera vez que está en el programa aquí. Explíquenos en qué contexto nace el TPS para Honduras, ¿no? ¿Cuál era la lógica que recogió en aquel momento abarcar esas personas en ese estatus que recibieron en ese momento? Sí, como ya lo mencionaba, el estatus de protección temporal para los hondureños surge producto de un desastre natural como es el huracán Mitch. En 1999 se establece el primer estatus de protección temporal y se ha venido renovando durante los siguientes años, independientemente del gobierno que estuviera en Estados Unidos. Hubo una primera cancelación del TPS en el 2017, que fue el tema bastante difícil pero después esta cancelación hubieron demandas en corte y la corte determinó la suspensión de esa cancelación y se siguió prorrogando hasta que llegamos al final de 2024 con la toma de posesión del gobierno de Trump y toda la campaña sobre el tema de la nueva política migratoria de Estados Unidos, y en el julio del 2025 se cancela formalmente el estatus de protección temporal para los hondureños. Hace un año ya casi. Hace un año casi, ya va, el 7 de julio ya va a cumplir un año de ser cancelado, y después entonces entra un proceso también de lucha en las cortes. Algunas cortes de distrito plantearon de que se suspendiera la cancelación del TPS. El gobierno de Estados Unidos apeló a través de cortes de apelaciones y le dio la potestad otra vez al gobierno de poder cancelarlo, de seguir con la cancelación, hasta el jueves pasado que llegó a la Corte Suprema de Justicia un caso no específicamente de los hondureños, sino de los haitianos y los sirios, donde la Corte Suprema de Justicia determina que las cortes de distrito o cualquier no puede revisar los casos del estatus de protección temporal, que es una potestad solamente del Ejecutivo y que está en manos del Ejecutivo seguir manteniendo la cancelación o ampliar los estatus de protección temporal en este caso de haitianos y sirios, pero esto abarca a más de 16 países que fueron cancelados los estatus de protección temporal. Hay que agregar, haitianos recibieron el estatus de protección temporal después del terremoto de 2010. O sea, más de una década después de los hondureños. Los sirios, imagino que también estaban dentro del contexto de la guerra. ¿Por qué los gobiernos, distintos gobiernos desde el 99, estamos hablando de Clinton, Bush, Obama y luego Trump y Biden, son 5 presidentes que han pasado en ese periodo, nunca cambiaron el estatus del TPS para darles condiciones más permanentes a esos miles de migrantes que tenían bajo ese estatus de protección? Sí, al final es una política del gobierno de Estados Unidos, los estatus de protección temporal, y no se vio la necesidad de cambiarlo. De hecho, no hay una política general de Estatus Unidos. Hubo algunas iniciativas de la congresista María Elvira Salazar de introducir una ley al Congreso para mejorar el estatus de estas personas que están ya sea bajo un estatus de protección temporal o un paro humanitario o otro tipo o están de manera irregular en Estados Unidos, considerando el aporte que estas personas presentan a la economía de Estados Unidos y el trabajo que han desarrollado en ese país, situación que no ha progresado. Entonces, ha habido diferentes situaciones, muchos de los compatriotas incluso no vieron la necesidad de cambiar de estatus, otros lo hicieron, otros no pudieron en que lo hicieron, porque hay diferentes evidencias, diferentes
personas manifiestan, bueno, porque la primera pregunta es por qué los hondureños después de 25 años no cambiaron su estatus. Bueno, que son dos preguntas distintas. Una es por qué los hondureños, pero por qué el gobierno mismo tampoco el gobierno no, o sea, siguió mejor con el estatus de protección temporal, porque darles otro estatus diferenciado sería mucho más permanente y sería aceptar que pueden estar en Estados Unidos de manera regular y no tomar medidas en ese sentido. Ahora viene el gobierno de Donald Trump y dice, no, el estatus de protección temporal ya no tiene justificación. Ya el análisis que se hizo por parte de Estados Unidos dice, bueno, Honduras no tiene las condiciones, ya estas personas, ya esas condiciones por las que estas personas salieron ya fueron superadas, y entonces no hay necesidad de prolongar el estatus de protección temporal. Ojo, aquí hay un juego de palabras y todo que es bien importante aclarar. El estatus de protección temporal se dio por un desastre natural. Al justificar el gobierno de Estados Unidos que ese fenómeno, esa situación que originó el estatus de protección temporal ya ha sido superada, entonces cancela el estatus para los hondureños. Pero no toman en cuenta y no hacen un análisis de las nuevas situaciones que se dan en el país, porque sí es cierto, los compatriotas salieron por el fenómeno natural del huracán Mitch, pero han habido otros fenómenos en Tayota, y han habido fenómenos que han como el tema de violencia, que ha expulsado también población en Honduras, y que estas personas no necesariamente existen las condiciones para que ellos regresen al país, sin tomar en cuenta el análisis más general del país, no solamente el análisis del fenómeno del huracán Mitch, que pasó hace ya muchos años y que realmente esa parte sí ya fue superada, ¿verdad? Ismania, asumimos entonces que la gran mayoría de las personas que entraron con el sistema de protección fueron personas que ingresaron de manera indocumentada a Estados Unidos o que permanecieron allá luego del vencimiento de sus visas, si esto es parte de la razón por la cual Estados Unidos tampoco nunca les dio otro tipo de estatus. Bueno, yo haría algunas observaciones, y es que los acogidos al TPS, ¿verdad? Al programa de protección temporal, no son migrantes. Ellos no entraron como migrantes como el resto de la población o los del CP1 o otro. Ellos entraron de forma legal. Son legales y de hecho llevan una lucha de más de 20 años, porque aunque entraron con esta cuestión del huracán Mitch, pero hay un tepeciano, por ejemplo, que es uno de los demandantes, que tiene más de 20 años de vivir en los Estados Unidos, y ellos han estado en una lucha constante por tratar de tener la permanencia, no porque sea porque solamente estén acogidos a este estatus, sino porque ellos forman parte del capital, del usufructo, de la economía de los Estados Unidos. De hecho, durante toda esta época y hasta hoy se nos ha olvidado que el Banco Central y organismos internacionales hablan de los tepecianos y de las remesas como el factor principal o los pilares fundamentales que sostienen el Producto Interno Bruto de Honduras. La salida de esta población, estas demandas que han tenido ellos durante todo el proceso y durante todos los gobiernos, y que ha sido una lucha también, pero cada gobierno en su momento metía las peticiones para ampliar o para hacer estas prórrogas para los tepecianos, y siempre se fue dando, ¿no? De manera automática, fueron luchas. Luego, cuando el primer cambio del presidente, el primer mandato del presidente Donald Trump, empieza el problema con los TPS. Y es cuando se da la demanda Ramos versus Nielsen, la de Baratay incluso, y que se denunció al presidente Donald Trump por los abusos y la discriminación que habían con muchos tepecianos que salieron, que fueron expulsados, que hubo niños que incluso perdieron la vida en ese entonces, pero que la perdieron los hondureños. ¿Cuál es la diferencia ahora? Eso es lo que tenemos que aclarar. Que ahora los hondureños no están peleando contra lo que dice el presidente Donald Trump, están peleando contra lo que dijo el gobierno anterior de la señora Xiomara Castro, la expresidenta Xiomara Castro,
que aseguró que Honduras era un país altamente rico, que aseguró que un país no violento y que además de eso está peleando contra el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, que violentó el debido proceso al no investigar primero si la aseveración que está haciendo el gobierno de Honduras es real, porque Honduras es un país y se manejó altamente legible para permanecer todavía en ese país. ¿Qué pasa? Que Honduras no hizo en el gobierno anterior ningún esfuerzo por ratificar o un año más o pedir esta prórroga, como dice ahora el embajador, ¿verdad? Como le llama, pero hay ciertos lineamientos que Honduras no los hizo. Se reunió con la señora Christine Owen acá y determinaron que había justificación para que salieran los hondureños de los Estados Unidos, los acogidos al TPS. Pero ¿qué pasó con esto? Si tú ves, el gobierno anterior creyó que al sacar a los tepecianos de los Estados Unidos se iban a venir con todo el dinero, con todas las empresas, porque ahí es otro error. El tepeciano no es el migrante que está trabajando día a día. El que ha sido tepeciano y que ahora está de carácter ilegal es un empresario que ha generado trabajo para muchos otros al interior de los Estados Unidos. No tiene $1,000 en su cuenta, tiene millones. Tiene millones invertidos en empresas, en maquinaria, es generador de empleos, parte de una fuerza que los mismos norteamericanos dijeron que eran necesarios para la economía de los Estados Unidos. Entonces, no es el grupo común, ¿no? del migrante. ¿Qué ocurre después cuando a ellos les quitan y ya está en la corte, ¿no? La corte, y algo que me parece de gran relevancia que hizo la defensa y los tepecianos en los Estados Unidos fue el haber aceptado la demanda de ellos. Que eso, y esta demanda no se aceptó para renovar el TPS, sino para ampliar ese periodo de gracia que ahora habla, así le llama el embajador, pero fue para ampliar el tiempo, ir ganando espacio en los Estados Unidos para ver de qué manera intervenía el gobierno de Honduras, el nuevo gobierno. Que esa era la esperanza. Sí, entonces se da, mira, aquel alegrón en plena Navidad, que todos estábamos en expectativa, y creo que ahí es donde nosotros tenemos el gran problema, porque si lo acepta y lo renueva en diciembre, la corte le dice a los hondureños es aceptada la demanda, se aceptan los peritos, lo único que no se aceptaba, creo que perdieron ahí, es el tema de la cuestión de discriminación, pero fueron aceptados, pero todavía no había tomado posesión el presidente Asfura. Esta lucha que tienen los hondureños tepecianos en los Estados Unidos es el gobierno de Honduras contra los hondureños en los Estados Unidos y contra el Departamento de Seguridad y Justicia de los Estados Unidos. Porque quien tiene que revertir lo que dijo el Estado de Honduras de los tepecianos es el presidente Narri Asfura. Permíteme profundizar aquí. Quiero preguntarle además a Carolina Meléndez, porque es uno de los temas que surge en esta conversación, Carolina. El tema del TPS es un tema que, así como ha arrastrado 5 gobiernos en los Estados Unidos, ha arrastrado 6 gobiernos en la historia de Honduras también, desde el huracán Mitch hasta la fecha, ¿no? ¿Qué capacidad real tienen las administraciones de Juan Orlando, de Xiomara Castro, de ahora de Narri Asfura, de cambiar esto que parece ser una política que va más allá de la relación de país entre Estados Unidos y Honduras? ¿Qué capacidad tiene el gobierno de Narri Asfura, la designada Mireya Agüero, el embajador en Washington DC, de cambiar esta política realmente? ¿Hay margen de maniobra?
Bueno, recordemos que el TPS, como se explicaba, ¿verdad?, es otorgado con base en una ley que fue aprobada por el Congreso. Esa ley establece ciertos límites y ciertas condiciones, ¿verdad? Como explicaba el licenciado, pues las condiciones para nuestro país es que cumpliera el tema de los efectos de desastres naturales. Entonces, por eso, y me gustaría, Oscar, antes de contestarte ese punto, la demanda de los tepecianos establece 4 puntos muy importantes que ahí me gustaría, no sé si me das el tiempo de profundizar. Uno, que la secretaria no excedió su autoridad o sus límites de decisión a la hora de tomar la decisión de terminarla. Otra, que se violó la ley de procedimientos administrativos porque no se hizo, como explicaba la licenciada Itzmania, una evaluación objetiva de las condiciones de país. Y yo creo que entonces en ese momento es donde se falló en Honduras, ¿verdad? Porque se tuvo la coyuntura de la secretaria Noén ahí, y lo que se pretendió de parte del gobierno fue presentar una Honduras diferente, donde también habían muchísimas, se había incrementado el tema de la inversión en Honduras y la generación de empleo, las oportunidades de empleo, y que por lo tanto el país no cumplía ya las condiciones. Sin embargo, no se tomaron en cuenta los desastres naturales que pasaron en el 2020 durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que fue ETA y OTA, que vino a producir también mucho impacto devastador en las familias. El otro argumento de los demandantes es que se viola la quinta enmienda porque la decisión fue basada por situaciones políticas y de discriminación. Entonces, yo creo que en este momento, independientemente de las buenas o malas relaciones que tengan los gobiernos, ya es una decisión del presidente Trump de terminar con estos programas, porque el objetivo principal de él, ¿verdad? Y como promesa de campaña es sacar la mayor parte de personas que radican en este país, que están de forma irregular y también que están amparados, digamos, a este programa, porque también ha afectado mucho a los Dreamers, ¿verdad? Que estaban amparados al tema de DACA y bueno, sabemos de toda la lucha que se ha venido dando. Sin embargo, yo creo que sí se debe aprovechar la coyuntura de esas buenas relaciones que hay entre el gobierno de Honduras y el apoyo que recibió el presidente Azura de Donald Trump para tratar de maniobrar a nivel del Ejecutivo, aunque ahora con la decisión de la Corte Suprema que establece un precedente y establece jurisprudencia, el camino, digamos, es cuesta arriba. Sin embargo, yo creo que también hay algunas avenidas, porque el fallo de la Corte Suprema establece que una corte inferior, que una corte de distrito, no puede cuestionar o revisar las decisiones del Ejecutivo. Sin embargo, deja abierta una avenida que dice que sí puede revisar situaciones meramente constitucionales. Entonces yo creo que entre los 4 argumentos que presentan los demandantes, porque recordemos que viendo la línea de tiempo, en diciembre, bueno, se cancela el TPS, los demandantes presentan la demanda en la Corte de Distrito de California. La jueza Trina Thompson falla a favor de los tepecianos para cancelar la terminación. Luego en febrero viene la Corte de Apelaciones del 9º Circuito y dice no, le damos la razón al gobierno que sí puede cancelar, pero tiene suspendida la decisión en el caso de Honduras, Nepal y Nicaragua, porque estaba esperando que la Corte Suprema resuelva este caso de Mulin Doe versus Doe, ¿verdad? Que es la que decidió que afecta a los haitianos y a los de Siria, y que esto establece y va a impactar. Pero hay que hacer una revisión profunda y vamos a tener que estar expectantes de cuál es la decisión que toma el 9º Circuito, porque sí creo que los demandantes van a pedir a la Corte Suprema que revise específicamente esas violaciones constitucionales que señala la demanda. Entonces yo creo que a nivel del Ejecutivo hay un cierto nivel de maniobra para ganar tiempo, que es lo que prácticamente los tepecianos han manifestado. Esto no es una victoria, esto lo que nos permite ganar tiempo
para llegar al Congreso, incidir, porque quienes deciden sobre esta ley, modificar, ampliar o cambiar las condiciones o cambiar las leyes, es el Congreso, ¿verdad? Entonces, llegar hasta ahí, que recordemos que los haitianos lograron que se pasara en la Cámara Baja, Oscar, un proyecto para ampliar el estatus, pero está, digamos, estancado ahorita a nivel del Senado. Vamos a irnos a una pausa. Queda claro que lo más que puede hacer el gobierno, maniobrar para ganar tiempo, para que la cosa se resuelva en Estados Unidos. Al regresar de la pausa, conversemos un poco aquí sobre qué pasa en Estados Unidos en tema de la política migratoria, toda la campaña contra los migrantes, ICE, toda la persecución que todos ya sabemos también, para ver cómo eso también impacta el tema del TPS. Usted está viendo Más Consciente de ICN, ya volvemos. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos en el estudio con César Castillo, Ismania Platero y vía Zoom tenemos a Carolina Meléndez hablando del TPS. Hemos llamado al programa El fin de una era, el fin de la era del TPS, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos no es algo que solamente tiene que ver con los hondureños, tiene que ver con un cambio de política migratoria de Estados Unidos. Siempre Estados Unidos se ha conocido, a lo menos dentro de su mito fundacional, como el país de los migrantes, pero sabemos que de las últimas décadas para acá, la situación y la relación de Estados Unidos con los migrantes se ha vuelto por lo menos incómoda, no, sino para decir de otra forma, pero sobre todo con el ingreso, con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la política migratoria dio un giro a una política más agresiva. Vemos ahora las imágenes de las redadas, vemos las imágenes de las persecuciones que se hacen en contra de nuestros compatriotas y en contra de los migrantes en general, indocumentados, la mayoría de ellos, pero no todos indocumentados, en Estados Unidos. César, este cambio de política, ¿a qué responde? ¿Qué es lo que pretende resolver Estados Unidos cuando hace ese cambio hacia los migrantes? Porque no es el asunto de que los migrantes están extrayendo recursos de Estados Unidos, sí sabemos que los inmigrantes generan recursos, pero ¿qué busca responder?
Bueno, realmente si nosotros analizamos la política migratoria de Estados Unidos, es de aclarar que siempre ha habido cierre de fronteras. Estados Unidos siempre, nunca ha estado abierto para los migrantes, siempre ha habido deportaciones, incluso tuvimos deportaciones más en el gobierno de Obama, por ejemplo, hubieron deportaciones masivas. Lo que cambia ahora es que Estados Unidos está apostando mucho más por una política de seguridad y eso fue lo que vendió a sus electores. O sea, hacer grande a Estados Unidos, hacer grande a Estados Unidos de América en ningún mundial y protegerlo del tema de seguridad, porque ese es el tema muy importante. Y el primer objetivo es primero cerrar la frontera, ¿verdad? Para que no ingresen personas a Estados Unidos. Y al cerrar las fronteras, estamos hablando también de acuerdos con estos otros países. Recordemos en el primer mandato, él habló de un acuerdo de tercer país seguro, que lo que implicaba es que cualquier persona solicitante de refugio hacia Estados Unidos lo hiciera a través de un tercer país. Firmó acuerdos con El Salvador, con Guatemala, Honduras lo negó, pero también estuvo en ese proceso. Después, en el segundo mandato, empieza él con una promesa de campaña, expulsar a la mayor parte de la población que está de manera irregular en Estados Unidos, aduciendo el tema de seguridad. Porque ese es el tema central que aduce, el tema de seguridad y criminalizando a las personas que están de manera irregular en Estados Unidos. Entonces hay un tema muy fuerte en ese sentido. Y empieza toda una serie de estrategias y serie de campañas y una serie de decretos ejecutivos para poder lograr eso. Estamos hablando del cierre de la frontera, estamos hablando del aumento de personal para custodiar las fronteras, aumento de presupuesto para el ICE, las redadas que se dieron en Estados Unidos, la amenaza que está y que todavía está en proceso de corte, el tema de eliminar la ciudadanía por nacimiento. Esta semana creo que se resuelve sí, también. Todavía estamos pendientes de eso y todas las acciones que se han venido a desarrollar, todo el tema de fortalecimiento del ICE para las redadas, irse en contra de las ciudades santuarios y lo último, por ejemplo, bueno, la cancelación de los estatus de protección temporal de todos los países que se vencían. Lo último fue también el tema de amenazas incluso a los tepecianos de confiscarles sus bienes, de multas hasta de $1,000 diarios si no abandonan el país. Y lo otro fue este tema que de las últimas cosas fue el tema financiero, cuando les pide a las entidades financieras que no le den acceso a crédito a las personas que no tienen documentación legal para estar en Estados Unidos, aduciendo un riesgo en el sistema financiero, porque las personas pueden acceder a un crédito, pueden tomar ese crédito, pero pueden ser expulsadas y después no van a poder recuperar esos créditos. Y lo otro que plantea él es que hay que revisar un poco todo el tema de las remesas. También se le aplicó un impuesto a las remesas y hay que revisar el tema de las remesas porque el gobierno de Estados Unidos está planteando que hay un tema de lavado de activos incluso a través de las remesas. Entonces que hay que revisarlo y eso fue lo último al sistema financiero. Entonces toda esta situación es una política clara del gobierno de Estados Unidos, la reunión del Escudo de las Américas. Y aquí hay una situación muy importante que es importante analizarla. Uno es la visión. Desde nosotros como hondureños, de los compatriotas que están de manera irregular, yo siempre hablo más, no solamente de los tepecianos, sino tenemos mucha más cantidad de personas. La minoría dentro de la cantidad de hondureños que están de manera irregular en Estados Unidos y tenemos que apostar también a protegerlos a ellos y a buscar cómo se les apoya. Entonces, dentro de este proceso se forma el Escudo de las Américas porque la visión es diferente. Nosotros queremos apoyar a nuestros compatriotas para que sigan trabajando por los que han hecho su vida allá, porque no tenemos la capacidad realmente de que una vez que retornen darles las condiciones, pues no hemos logrado generar las condiciones para poder retener nuestra gente. Va a ser difícil generar las condiciones para estas personas que retornen al país en diferentes condiciones que tengamos. Entonces, pero para Estados Unidos no, para Estados Unidos es su política de seguridad, su política de criminalización. Y lo que está haciendo Estados Unidos es generando acuerdos con todos los países para poder evitar que la población llegue a sus fronteras y tener el problema de una presión de personas en sus fronteras. Porque al final todos los acuerdos que se están desarrollando con estos países, hay acuerdos por ejemplo, de aceptación de personas solicitantes de asilo que ya fueron rechazadas por Estados Unidos y las mandan a estos países. Nosotros estamos dentro de ese programa. Dentro de ese acuerdo. Costa Rica también ya lo firmó, Guatemala también, El Salvador también. Entonces, toda esta política general lo que está tratando es, en primer lugar, de
cumplir una promesa de campaña de él, pero también en establecer toda esa política de seguridad para evitar que las personas lleguen de manera irregular a Estados Unidos. Entonces, es todo un panorama. No solo es el TPS, no solo es la cancelación de los estatus de protección temporal, sino es toda la política migratoria que está desarrollando Estados Unidos. Carolina, y internamente en Estados Unidos, ¿qué tanto pesa el tema migratorio? ¿Es únicamente tema de seguridad? ¿Hay temas también económicos de por medio? ¿Hay temas políticos? ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata para atender este tema adentro de los Estados Unidos? Bueno, aquí lo que se percibe es esa guerra marcada política, ¿verdad? Recordemos que esta administración del presidente Trump ha señalado mucho las decisiones y el actuar de la administración Biden. Y bueno, es un tema meramente político, ¿verdad? Y recordemos también que en las pasadas elecciones, cuando salió electo el presidente Trump, el voto latino incrementó aproximadamente, se estima, de un 10%. Sin embargo, hemos visto que producto de todas estas decisiones migratorias, que lo que se percibe en la comunidad migrante, pues es que es una persecución, porque muchos latinos votaron a favor del presidente Trump porque estaban de acuerdo en que se fuera en contra de los criminales. Recordemos que hubo un repunte aquí de la violencia, de violaciones a jóvenes, de asesinatos. Recordemos también cuando el presidente Trump empezó a acusar a estas pandillas, maras y pandillas, al Tren de Aragua, y que incrementó la violencia, pues lastimosamente todo eso recaía, ¿verdad?, en la comunidad migrante como responsable sin ninguna distinción. Y creo que nadie está de acuerdo con que, o sea, venimos huyendo de países, ¿verdad?, donde hay violencia, y no queremos que Estados Unidos se conviertan las comunidades en eso. Y muchos estuvimos de acuerdo, digamos, en apoyar, porque sí se vio un cierto descontrol en la administración Biden en la frontera. Recordemos la acusación que se le hacía a Kamala Harris, ¿verdad?, de que ella fue designada por parte del presidente Biden, pero que ella realmente nunca hizo nada, que ni siquiera visitó la frontera para abordar estos temas. Entonces eso se percibió como una guerra política, se utilizó como una promesa de campaña y le funcionó al presidente Trump. Pero ¿qué pasa ahora? Vemos la persecución en las comunidades contra personas que no han cometido delitos, que no tienen antecedentes, que respetan la ley, que presentan sus impuestos, sus ingresos, pagan sus impuestos, que aportan a la economía del país. Sin embargo, hemos visto esa persecución, digamos, las comunidades están aterrorizadas, Oscar, porque agentes de ICE ahora hasta se presentan como empleados de, por ejemplo, de empresas estatales o locales, y van sin una orden judicial a arrestar a las casas de los migrantes donde viven, a acosarlos. Incluso ahora se presentan como delivery, como que van a entregar paquetes. Y ya cuando están ahí, la persona abre la puerta, ellos ingresan sin ninguna orden judicial, y esa es una violación constitucional. Entonces lo que se percibe acá es que es más un tema político, y que eso está impactando políticamente, porque de hecho hemos visto algunos de los candidatos que Trump ha endorsado, ha apoyado, han perdido. La última que pasó fue en Georgia, creo que fue el alcalde o la persona que Trump apoyó, perdió, y hemos visto que la popularidad se ha venido abajo. En estados como en la Florida, el cuestionamiento, por ejemplo, algunos congresistas latinos, ¿verdad?, es fuerte por parte de la misma comunidad migrante latina que ahora puede votar. Entonces yo creo que tiene un poco matiz de todo, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa con las elecciones de medio término, que ya van a pasar pues en noviembre, pero que hemos visto un deceso en la popularidad del Partido Republicano. Y ese tema es importante también mantenerlo, las elecciones de medio término de noviembre. Tengo que irme una pausa, hermana. Al regresar yo le voy a preguntar a usted cómo está viviendo la gente y las familias migrantes en Estados Unidos que están bajo el TPS, todo este ambiente que nos han descrito César y Carolina de una manera tan clara sobre lo que está pasando con la comunidad migrante en Estados Unidos. Ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes de ICN. Moda, eventos,
cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Busca ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos hablando sobre los migrantes y un saludo cariñoso siempre a nuestros amigos y amigas de la diáspora que nos ven a través de nuestras redes sociales de ICN allá en Estados Unidos. Ismania, todo este ambiente de persecución, todo este ambiente de hostigamiento, Carolina nos describe cómo llegan a las casas, y lo estamos viendo también en redes sociales, nos lo sacan de los vehículos, lo sacan de la fábrica. Yo no son las redadas que solíamos ver de migración, es otro tipo de persecución. ¿Cómo esto está siendo vivido por las familias migrantes, específicamente las familias que están bajo el TPS? Mira, yo siento que ahorita es cuando el presidente de la República, y no te hablo del cuerpo diplomático, no te hablo del canciller, sino directamente del presidente Afura, debe de empezar a gestionar, a acercarse con el presidente Donald Trump o con cualquier otro. Bueno, él ha tenido buenas relaciones, ha hecho una agenda muy popular y forma parte de este escudo de las Américas que está incorporado todo un grupo de presidentes que tienen ahorita un rating internacional muy fuerte. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando se habla de redadas en los Estados Unidos, nadie le va a preguntar a la persona que detiene si está acogido al TPS o si está acogido al CBP-1. De hecho, ahorita la Corte de los Estados Unidos ha quitado ese estancamiento que había para los peticionarios de asilo, que lo tenían a medio caminar, y que hoy pues está otra vez motivando a la población que haga sus cosas legales y que deben acatar esta situación. Ya, como te decía, a nivel de la Corte no puede hacer absolutamente nada el gobierno, y el gobierno del presidente Donald Trump está haciendo dinero con la población migratoria y con los detenidos. Solo hondureños son 3.488 hondureños que están privados de libertad, casi 2.000 hondureños, 200.000 hondureños están por haber entrado de manera ilegal, algunos con documentos, unos 50 que están ahorita ya certificados que están en Alcatraz de los Caimanes, algunos han sido enviados a la cárcel de Bukele, y no ha habido la mínima intención del gobierno de Honduras como del gobierno anterior en verificar la situación de esta población. Me repito los números, por favor, para poder dejarlo claro. 348,000 privados
privados de libertad. De estos 348,000 hasta el mes pasado, quizás ahorita ya van 200,000, digo yo, de población que está presa por estar de forma ilegal o porque se asume que cometió el delito, claro, el delito de haber cruzado, pero puede ser de algún otro delito porque se los están poniendo también algunos delitos, aún siendo ciudadanos, teniendo documentos. Pero ¿qué está ocurriendo? Han incrementado el número de centros de detención que son no cubren con las normas mínimas de tratamiento que hay a nivel internacional y donde Honduras ocupa ahorita el segundo lugar de personas que han muerto en centros carcelarios después de México. Estamos que 13 hondureños han muerto y de entre ellos un niño de 17 años. Cada privado de libertad, además de la multa, tiene que pagar $938 diarios que son acumulables para poder salir de un centro de detención. Y sin embargo, tú vas a ver, estamos hablando que si en este proceso que ya se dio, que hay tepecianos privados de libertad, que hay tepecianos que han sido sacados, expulsados, y donde lo único que ha hecho Honduras es una ley tributaria que en nada beneficia ni a los migrantes que están de forma ilegal, ni mucho menos a los que estaban acogidos al estatus temporal. Porque no van a poder sacar, nadie de ICE le va a decir, mire, saque sus cosas, le damos chance, le vamos a dar $2,500, estaban diciendo, si usted es tepeciano, o era tepeciano, le vamos a dar $2,500, saque sus cosas, que Honduras no le va a cobrar impuesto. Y toda la franja territorial, ¿cuánto vas a pagar por toda la ruta de México-Guatemala? ¿Qué es lo que va a traer a Honduras? Nada. Entonces, el problema de la migración ahorita es tan grave porque además se ha prohibido, se está diciendo y exigiendo a la banca y a los remesadores de que investiguen las cuentas de los migrantes, de los que están de forma ilegal, por la presunción y la lucha que hay contra, como lo había dicho César, el lavado de activos, el blanqueo de capital y el enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasa si esto se está dando? Corre cualquiera, independientemente que esté acogido al TPS, el riesgo de que sus bienes sean quitados por el Departamento del Tesoro. Otra es el hecho del escudo de las Américas. El escudo de las Américas ha sido ya bien claro en lo que quiere el presidente Donald Trump. Es una política que está manejando también el ejército a nivel de todo. En una reunión del Pentágono se dijo eso, de que hay puntos claros. El combate a las bandas de narcotráfico, el combate a las bandas terroristas, con números o letras, como quiera llamarle, pero todo lo que siembre terror, o lo que definen ellos como terrorista, porque no solo las bandas definen terror, también hay otros medios que ponen más terror. Honduras vive en un miedo constante. Sí, se ha relajado el concepto y no es propiamente a veces de las bandas criminales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que dentro de estas políticas que está utilizando el triángulo, el escudo de las Américas, de hecho es Christine Owen quien lo representa, ¿no? En la que va al frente, está la población migrante como delito. No las causas estructurales, no el combate a causas estructurales, que en este caso sería la pobreza, el combate a la trata de personas y el combate a los conexos, incluyendo la pornografía y la esclavitud forzosa. Que fue uno de los cambios que hubo de la política de Obama, de Biden con Kamala Harris, a Donald Trump, ¿no? Ese cambio de criminalización. Pero si tú te fijas, no está mencionado dentro de eso, pero sí ahorita a nivel interno los Estados Unidos han investigado la entrada de al menos unos, creo que son 460,000 niños, de los cuales se encontraron unos 146,000 niños
que ingresaron de forma migrantes no legales, migrantes solos, pero que se ha detectado en la documentación de estos que llevan partidas de nacimiento falsa. Por ejemplo, la partida de nacimiento de Honduras no tiene sellos de seguridad, se imprime en cualquier ciber, o sea, es un documento que no tiene un valor legal. Así en los Estados Unidos como para acreditar, porque ya se encontró que incluso documentos notariales están falsificados. Se está investigando, otro problema, a los tutores y a la red criminal de tráfico de niños que vincula a México, a Guatemala y a Honduras. Este problema es lo que nos tiene ahorita y que los jueces ya aprobaron, están apoyando al presidente Donald Trump para que haya una expulsión de al menos unos 320,000 hondureños que tienen completamente agotados sus trámites, sus procesos en los Estados Unidos, que ya no hay opción, que no pueden acogerse a alguna figura. Entonces, dentro de estas redadas, en cualquier momento puede caer cualquiera que está en esta lucha contra el TPS. Y lógico que la caída económica de Honduras va a ser más fuerte de la que estamos viviendo ahorita. Ya vamos a profundizar en la parte económica y la parte de Honduras. Pero Carolina, antes de irnos a la pausa, ¿qué opción, qué tipo de atención está ofreciendo los consulados, la embajada de Estados Unidos a los migrantes, en este caso a los tepecianos, pero a todos los migrantes en general, para poder protegerlos como país ante este escenario que nos está describiendo precisamente Ismania? Bueno, yo he hecho una pequeña investigación, ¿verdad?, en los consulados y pues hasta el momento no se tiene o no se ha dado a conocer recursos, ¿verdad?, por parte de los consulados para apoyar a nuestros hermanos, especialmente, como explicaba la licenciada Ismania, a todos aquellos que están en centros de detención y que están pasando por condiciones complicadas, ¿verdad? Vemos a otros países, Oscar, cómo defienden a sus ciudadanos. Por ejemplo, México, recuerdo recientemente anunciaron por parte del gobierno una serie de acciones legales por la muerte de algunos ciudadanos norteamericanos que se han dado en manos de ICE en estas detenciones. Incluso personas que padecen de enfermedades y han dispuesto, ¿verdad?, una cantidad de profesionales del derecho, han hecho alianzas estratégicas con organizaciones para apoyar estas acciones legales de demandas. Incluso anunciaron una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de los mexicanos en centros de detención, lo cual no hemos visto por parte del gobierno de Honduras, ni el anterior ni el actual, ¿verdad? Hasta el momento, pues no conocemos de eso. Sí, recordemos que también el nombramiento de los cónsules en muchos de los consulados en Estados Unidos se ha retrasado completamente. Entendemos que hay un proceso administrativo, ¿verdad? Pero eso incide o impacta en que no haya un debido apoyo o soporte a nuestros hermanos migrantes. De hecho, yo tengo testimonios de personas que muchas veces no pueden localizar a sus familiares detenidos porque no saben a dónde los enviaron, y me han manifestado que llaman a los consulados y los consulados no les dan respuestas, ¿verdad? Al final ellos buscan otros recursos y personas que apoyamos a la comunidad para apoyarles en algo tan sencillo y tan simple, ¿verdad?, que es localizar a un detenido, no digamos una representación legal. Así que yo creo que esa es una demanda de los hondureños, ¿verdad?, que desde los consulados no solo se vea como una oficina de trámite, ¿verdad?, sino más allá en defensa de los derechos, ¿verdad?, de los hondureños aquí en este país. No es solamente una oficina para contratar a los hijos de los amigos, ni solamente una oficina para poder sacar pasaportes de los que están por allá. Solo hay 5 cónsules. Sí. Solo hay 5 cónsules confirmados en Estados Unidos. Imagínese usted. Vámonos a la pausa. Al regresar, César, conversemos un poco sobre el costo económico que tiene esta política para Honduras también al cortarse estos espacios para la migración hondureña en Estados Unidos. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya volvemos.
¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta, desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera, solo por ICN. Una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del lente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos aquí en el estudio con César Castillo, Ismania Platero y vía Zoom con Carolina Meléndez hablando sobre la migración, el TPS, los cambios en la política norteamericana. César, antes de irnos a la pausa, el gobierno anterior anunciaba, casi como que fuera razón de orgullo, ¿no?, el aumento en las remesas. Actualmente estamos hablando de que las remesas representan cerca del 25%, sino más del Producto Interno Bruto. ¿Cómo esta política migratoria puede realmente afectar económicamente a nuestro país? ¿Esas remesas que están aumentando van a caer en la medida que la gente sea ya enviada para Honduras? Sí, bueno, en el tema de remesas, el último dato del Banco Central habla del 30%. 30%. Como porcentaje del PIB. Producto de las remesas, que el año pasado llegamos a más de 11.900 millones de dólares. Y hay una situación aquí muy clara. O sea, las remesas aumentaron el último año, pero habría que ver la sostenibilidad de ese aumento de las remesas. ¿Por qué? Porque según lo que hemos investigado un poco, es que las remesas aumentaron por el temor de la gente que está en Estados Unidos de que le confisquen sus bienes, se le quiten su dinero y también que la deporten y retornar al país sin nada. Entonces aumentó el flujo de remesas, el envío de remesas para protegerse, una forma de protegerse los hondureños si son capturados y deportados a Honduras. Ahora, en el tema del TPS, es cierto, nosotros hablamos del estatus de protección temporal, el estatus de protección, las personas que están acogidas al TPS tienen incluso un mayor impacto económico a la economía de Estados Unidos, incluso a la de Honduras, porque hay estimaciones que hablan de que si los tepecianos, la mayor parte de los tepecianos dejan de enviar remesas, se reducirían en 241 millones de dólares de los 11.000, ¿no? Casi 12.000 millones de dólares. Claro, porque son los primeros años donde la gente más manda, claro, también. Y son comparados con los más de 1.400.000 personas de origen hondureño que están en Estados Unidos y más de 600.000 de hondureños que están de manera irregular, significa una pequeña porción, ¿verdad? Eso, ahora, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, es un impacto mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque son personas que se fueron jóvenes,
ya son personas adultas que tienen 20, 25 años de vivir en Estados Unidos, no tienen familia en Honduras ya, su familia está en Estados Unidos, por lo tanto el impacto social y psicológico es mucho más fuerte. Y tampoco hay una porque regresan a sus comunidades donde no existen ya. Y no hay una política de atención a las personas de tercera edad, que muchos de ellos han pasado a ser claro, de tercera edad. Muchas personas de esta tercera edad ya tienen un seguro social en Estados Unidos, tienen una atención en salud que no la tendrían aquí en Honduras cuando retorne. Entonces es el impacto social para ellos, pero el impacto económico es cierto, es fuerte y las remesas van a seguir aumentando, pero habría que ver esa sostenibilidad. Y en la medida que tengamos deportaciones masivas, después de ese periodo las remesas van a empezar a bajar porque vamos a tener menos gente en Estados Unidos. Aquí las situaciones son difíciles para el país, para enfrentarlos, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social y económico y psicológico de las deportaciones que estamos teniendo. Si nosotros vemos el tema de las deportaciones, por ejemplo, aumentaron estos últimos años, han aumentado, estos primeros 6 meses han aumentado comparado con los meses anteriores del 2025, pero no solo es el aumento, sino las características de las personas que están retornando. Por lo general, las deportaciones que hemos recibido los hondureños, estos retornos han sido principalmente de la ruta migratoria de México o de la ruta migratoria una vez cruzando Estados Unidos, son capturados, son puestos a disposición y son deportados. Pero el tema es que ahora estamos deportando personas que han caído enredadas, que han sido capturadas en Estados Unidos y que son personas que tienen 20, 25 años de vivir en Estados Unidos. Entonces, esas características de este deportado son diferentes a las que estábamos recibiendo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo se atiende a esas personas. Pero yo siempre hago énfasis, siempre analizamos la política de Estados Unidos y hacemos énfasis en la política de Estados Unidos, toda la criminalización que hay de la política de Estados Unidos, todas las acciones que está desarrollando Estados Unidos, pero ¿quiénes somos los que estamos expulsando a la gente? No es Estados Unidos, somos nosotros los hondureños que no hemos logrado retener nuestra población y la migración, y vamos a seguir hablando de todos estos procesos y esa lucha interna de nuestros compatriotas por irse del país y llegar a Estados Unidos, esa lucha por esconderse, por ver de qué forma, por ejemplo, pueden sobrevivir en ese país para poder generar mejores condiciones de vida, pero en la medida que no mejoremos nosotros como país no vamos a evitar ese flujo migratorio. En este momento quizás se haya detenido un poco por el cierre de la frontera de Estados Unidos, pero una vez que se reorganicen los traficantes de personas, se busquen nuevas rutas y se logre reorganizar otra vez. De hecho, ha aumentado incluso las detenciones de hondureños en la frontera con Estados Unidos. La migración no se está deteniendo. No se está deteniendo, no a niveles que lo teníamos antes del cierre de las fronteras, pero la gente sigue yéndose. Hay evidencia de que la gente se sigue yendo del país. Y ahora está buscando otras alternativas, el caso de México y el caso de España, que ha aumentado considerablemente la migración. Vámonos a la pausa. Al regresar de la pausa, la migración hondureña no se ha detenido pese a todo este escenario que estamos describiendo. Esa es una de las conclusiones más importantes que podemos tener de este programa. La migración hondureña no se ha detenido. ¿Pero qué está pasando? Ya regresamos. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia.
Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido de músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos hablando sobre la migración a propósito de el fallo en la Corte de Estados Unidos la semana pasada, que dio por finalizado, dio por concluido ya el proceso para haitianos y ciudadanos sirios que estaban amparados bajo el TPS, lo cual para los significa ya una mala señal para el proceso judicial que están llevando los tepecianos hondureños también en la Corte de Estados Unidos. Ismania, en todo este escenario, ¿cuál debería ser la política migratoria del gobierno hondureño? ¿Cómo debe replantearse esta tensión? Porque no tenemos consulados, estamos como desamparados afuera del país. Es que no tenemos nada dentro de Honduras. Imagínate que no tenemos un Congreso Nacional con tanta cabeza que hay ahí, que genere algunas alternativas a nivel de Congreso Nacional que puedan ayudarnos a nivel interno. ¿Te imaginas esa oleada de gente que pudiese venir, que va a venir, empezando porque ya somos un tercero seguro y nos va a venir gente? Solo el CENAF tiene capacidad para 25 niños. 25 en el albergue Belén, que está en San Pedro Sula. Y vienen más niños cada vez, y no vienen la cantidad de niños que la que sale. Estamos que Honduras, en Estados Unidos, descubrieron que al menos Guatemala sí tiene contados sus niños, pero Honduras no lleva ni una tan sola cifra, porque Honduras es el que apoya más bien a que el tráfico de niños sea muy invisible, ¿no? Ante la estadística. Ahora, el asunto está que el presidente tiene que centrarse. Mira, ya estuvo, yo siento que ha de ser muy lindo, ¿no? Llegar a ser presidente y viajar a Ucrania y estar al lado de todos los presidentes y estar entre los presidentes más famosos. Estamos hablando que está entre Bukele, entre los 12 presidentes más importantes de la región por sus políticas en el tema migratorio y en el tema de seguridad. Sin embargo, ya es el momento en que el presidente asuma el papel de hondureño, porque quien lo eligió es el pueblo de Honduras y tiene que gobernar para el pueblo de Honduras. Es nuestro presidente. Y bajo este contexto, todas estas reuniones que ha tenido con Marco Rubio, que no hemos vuelto a saber qué pasó, en qué llegó este acuerdo económico, nos habla tan bonito siempre, presidente, ¿para qué? De que va a haber esto y que va a haber el otro, pero si nos viene la caída de toda la población migratoria, por mucho que quiera ser el presidente, no vamos a poder levantar a Honduras. Siento que ya es el momento de que el embajador que estaba hablando que iba a tener una prórroga para los acogidos al TPS, no embajador, eso ya lo está dando la ley en los Estados Unidos. Este litigio creo que va a darse la próxima corte, me imagino que creo que es como para noviembre, por ahí. Entonces nos estarían cumpliendo los 6 meses, ¿ves? Pero el asunto es cómo lograr una estabilidad en un país que ahorita es altamente elegible y es considerado a nivel mundial el país más mortífero de la región Centroamérica, de la región latinoamericana, en donde los tepecianos hondureños generan para los Estados Unidos $1.400.000
para el gobierno de Estados Unidos, que se van en pago de impuestos, en pago de seguro social y un montón de cosas. No son una carga para el gobierno de los Estados Unidos. A nivel de juicio, como todos, no pueden hacer nada más que reunirse. El presidente tiene que volver a esa humildad que nos dio aquí, a reunirse con los abogados, con los que manejan, bueno, con nuestra amiga, ya no, que manejan muy bien el tema legal, porque cómo va a ir a hablar el embajador con el enemigo, o sea, con la parte adversaria, ¿no?, de los tepecianos, sin conocer el marco legal y las pericias y todo lo que han presentado los hondureños. Se necesita un cuerpo legal en los Estados Unidos, no para decirle no salga de su casa, como un panfleto que sacó hace poquito la Cancillería. No para decirle, mire, si usted es tepeciano, arregle su... No, eso no funciona. Eso ya lo saben. Es que eso es mentira, no funciona en los Estados Unidos. Las redadas están dadas a que, es más, fortalecieron con más dinero al presidente Donald Trump y al ICE para el combate de la migración y sacarla como de lugar. Y recuerda que estamos con el problema de la guerra, Venezuela, vaya, no va a haber paso. Hace algunos días estaba oyendo a gente que está diciendo que se va para los Estados Unidos. Ese es un atentado contra la vida, porque no va a pasar de México, no va a pasar. Y ayer los mexicanos estaban haciendo un llamado muy fuerte en la Iglesia Católica para respetar la vida de los que están en el cruce de frontera sur entre México y Estados Unidos. Entonces, lo que tiene realmente Honduras ahorita es que creo que a nadie le ha caído el 20 del problema migratorio. Y estoy, en cuanto a las cifras, no se pueden manipular la verdad a través de los medios de comunicación, ni se puede ocultar mentiras. No es cierto que se han traído 200 cadáveres de Estados Unidos, porque ni siquiera tenemos red consular. Y los cadáveres son tan visibles, tú no puedes ocultar la entrada de cuerpos, porque es lo primero que la gente busca. Sí. Hay que abogar porque la comunidad acogida al TPS se quede en los Estados Unidos. Eso se puede lograr. Sí. Debo irme a una pausa y ya regresamos. Más conscientes de ICN. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN.
Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Se nos ha acabado el tiempo. Carolina, te toca a ti hacer el cierre, la conclusión del programa. Te la hago con una pregunta. Vienen las elecciones en el próximo mes de noviembre. Estamos a 5 meses de elecciones de medio término. Mucho puede pasar todavía en ese tiempo, pero ¿cuál es el panorama que se le abre a los migrantes hondureños a partir de ese cambio o no que pueda haber en las elecciones en noviembre? Bueno, yo creo que existe esperanza de lo que pueda pasar en noviembre, porque recordemos que muchos congresistas demócratas se han pronunciado con relación a todas estas medidas anti-inmigrantes y han cuestionado mucho pues estas políticas, ¿verdad? Las redadas, las formas en que se hacen. Entonces yo creo que hay cierta esperanza y sí hay un ambiente, digamos, muy esperanzador o muy hay ánimo para poder ir a votar. Optimismo para ir. La gente dice, no puedo esperar que lleguen las elecciones de noviembre para ir a darles el voto de castigo a todos los republicanos, especialmente aquellos de origen latino que están golpeando a nuestra comunidad. Así que yo creo que hay mucha expectativa y bueno, vamos a ver qué va a pasar porque eso puede cambiar, ¿verdad? Los pesos y contrapesos y desde el Congreso se puede poner un alto a todas estas políticas. Así es. Gracias, Carolina, por tu tiempo, por habernos atendido la llamada para este programa hoy. Gracias, César. Un gusto, Itzmania. Y gracias a usted también por habernos acompañado. Esto fue Más Conscientes. Nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana. Tendremos a la rectora Julieta Castellanos aquí para hablar sobre muchas otras cosas que tenemos que hablar. Quédese inmediatamente, viene Doctor Talks aquí en ICN. Ya regresamos. Ya nos vamos. Oscar Estrada, hasta mañana.